Ah. Hola a todas, todos y todes. Hoy vamos a hablar sobre drenaje pleural y aspiración de secreciones. Esta PPT fue realizada en conjunto con sus profesores Elizabeth Álvarez, María José Godoy, Bernardo Gil y quien les habla, Silvia Rojas. Vamos a ver primero qué contenidos vamos a pasar, ¿verdad? Vamos a hablar por una parte del drenaje pleural, sus indicaciones, descripción del equipo, materiales, su instalación, retiro, mantenimiento, cuidados de enfermería y algunas complicaciones. Y de la aspiración vamos a ver cómo se define en sí el procedimiento, las indicaciones en el material, qué es aspiración abierta, a qué llamamos aspiración cerrada y los cuidados de enfermería. Recordemos algo de anatomía. Como todos sabemos, la cavidad torácica es un espacio cerrado y hermético que se encuentra delimitado y protegido por la parrilla costal, los músculos intercostales y el diafragma. E interiormente contiene 3 regiones. Tenemos 2 cavidades pleurales y el mediastino. Cada cavidad pleural contiene, ¿cierto?, su pulmón, mientras que en el mediastino nos encontramos con el esófago, la tráquea y los grandes vasos. Hablemos un poquito de la pleura. Hay 2 pleuras. La pleura parietal, que es esta membrana serosa, que recubre internamente la cavidad torácica, mientras que la pleura visceral, también una membrana serosa, es la capa que está en contacto estrecho con cada pulmón. Entre ambas pleuras existe un espacio virtual que se denomina y se conoce como cavidad pleural, que en condiciones normales tiene una pequeña cantidad de líquido seroso, entre 5 a 15 ml, cuya función es de lubricar dicho espacio para permitir el movimiento y disminuir el roce que se produce entre ambas pleuras al momento de realizar la ventilación pulmonar. Por otro lado, tenemos que tener presente que la cavidad pleural, como dice acá abajo, tiene una presión negativa. ¿Qué es esta presión negativa? Entre menos 8 centímetros de agua en cada inspiración y menos 4 centímetros de agua en expiración, lo cual permite que estos pulmones no se colapsen. Otra característica importante es que ambas cavidades pleurales se encuentran completamente separadas entre sí por el mediastino. Por lo tanto, la alteración de una cavidad pleural no necesariamente involucra a la otra cavidad pleural. ¿Cuáles son las indicaciones del drenaje pleural? En el drenaje pleural tenemos que una de las indicaciones más importantes es claramente el neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Es aire en el pulmón. Pero hay que reconocer que existe una urgencia que es el neumotórax a tensión, que es la acumulación de aire en el espacio pleural, pero bajo presión, la compresión de los pulmones y la disminución del retorno venoso al corazón, que es lo que vemos en esta radiografía. ¿Qué tipos de neumotórax conocemos? Tenemos el neumotórax espontáneo primario, que se produce por rotura de pequeñas bulas en pacientes habitualmente jóvenes y sin patologías, por lo menos respiratorias. Es más frecuente en el hombre y es mucho más frecuente con hábito tabáquico positivo. Tenemos el neumotórax espontáneo secundario, que estamos viendo acá. Se produce en pacientes con patologías respiratorias asociadas, tales como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, TBC y hábito tabáquico, acompañado de asma y neoplasia. Y tenemos el neumotórax iatrogénico. ¿Cuál es este? Es aquel que se produce por instolación de un catéter venoso central o una toracocentesis o por biopsias percutáneas. Inclusive, a veces también se da con ventilación mecánica, cuando le damos mayor presión que la que necesita el paciente. Y tenemos neumotórax traumático abierto o cerrado. Abierto generalmente secundario a heridas por arma blanca o por arma de fuego, donde se pone en contacto entonces este espacio virtual con el exterior. Y cerrados,
Pueden ser por algún tipo de trauma, por ejemplo, un choque, una caída, en donde no hay comunicación con la pleura o la cavidad pleural con el ambiente exterior. Vamos a seguir. Vemos ahora las indicaciones del drenaje pleural. Tenemos indicaciones por hemotoras, sangre dentro del pulmón. Y tenemos una hemotora simple, que es aquel donde el sangrado es menor a 500 ml y suele asociarse a fracturas costales, en lesiones pulmonares o de venas intercostales, siendo un sangramiento lento y generalmente autotratado, ¿ya? Porque es muy pequeñito. Pero también tenemos el hemotoras masivos que vemos en esta esquina, ¿verdad? Donde el sangrado es mucho mayor a 500 ml, implica una lesión o rotura de estructuras importantes de vasos o del mismo corazón, arterias, por ejemplo, intercostales, entre otros. Tenemos también indicación por el derrame pleural. Aquí le llamamos derrame pleural al acúmulo patológico de alguna sustancia o líquido. ¿Cuál líquido puede dar un derrame pleural? Puede ser por exudado o transudado. ¿A qué le llamamos exudado? Exudado es el líquido resultante de una lesión pleural con aumento de la permeabilidad capilar que permite la salida de proteínas sanguíneas al líquido pleural, usualmente presentes en alguna inflamación. Y el transudado, que es el que tenemos aquí abajo, es el líquido que se forma por incremento de la ultrafiltración a nivel capilar debido a un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión de proteínas considerables, menor al plasma, y por carecer de indicadores de inflamación. Su presencia indica algún tipo de alteración por una enfermedad que no necesariamente reside en la pleura, por ejemplo, alguna neoplasia. Tenemos en el postoperatorio, donde el drenaje pleural evacúa el líquido excedente del postoperatorio y mantiene constante la presión dentro de la cavidad pleural, para evitar entonces el desplazamiento hacia el mediastino. ¿Ya? También puede ser un hemoneumotoras en donde se combina sangre y aire dentro del pulmón. Puede ser traumático. Bueno, y aquí tenemos algunas expresiones, por ejemplo, algunas fotografías, como es la colocación del paciente para la instalación de este drenaje pleural, que puede ser en el segundo espacio intercostal, si estamos hablando de neumotora, o en el quinto espacio intercostal si estamos hablando de líquidos. Vamos a seguir. El drenaje torácico. ¿Qué indica el drenaje torácico? El drenaje torácico en el fondo se utiliza para la evacuación de aire o de líquido dentro del pulmón, como ya vimos. Los tubos que se utilizan son estériles, transparentes y no colapsables. Es importante que lo sepan. Y el diámetro puede ser de frame de 12 a 40. ¿Ya? Aquí lo vamos viendo y aquí estamos viendo uno de los drenajes pleurales de un solo uso. La instalación del tubo pleural. La instalación es realizada por el médico, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué hacemos entonces? Nosotros armamos todo el drenaje pleural y le damos la conexión al médico, como ya vamos a ver en un video. Y la ubicación, yo ya les dije, dependía claramente de lo que queríamos drenar. Segundo espacio intercostal, si queremos drenar líquido. Si queremos eliminar, si queremos eliminar aire, segundo espacio intercostal, y líquidos, quinto espacio intercostal. Ya generalmente se hace la inserción lateral, que es la que menos molesta. Y por supuesto que quedan fijos a la piel por un punto, como se ve aquí. Ojo, cada vez que usted haga curación, que tiene que ser una vez al día, se tiene que fijar que el sitio de inserción
no esté enrojecido, no tenga signos de infección y que mantenga claramente el punto de fijación. Cualquiera de estos que no suceda tiene que avisar inmediatamente. ¿Cuál es el sistema de drenaje que vamos a utilizar? Mayoritariamente estamos utilizando drenajes de un solo uso, como el que estamos viendo acá, que es el Covidem. Es un sistema hermético de dirección unidireccional, donde se elimina tanto líquido como aire. Hay dos tipos. Uno es el desechable, que se está utilizando prácticamente en el 100% de los lugares, pero aún en algunos lugares podría existir la presencia de botellas, que son un sistema reutilizable de drenaje pleural. Lo vamos a ver. Aquí existe el sistema botella. Un solo sistema que sea no aspirativo indica el uso de una sola botella, en donde aquí tenemos la silicona que viene del paciente y esta se coloca bajo agua, porque si la colocáramos fuera del agua, podría ingresar aire del exterior al pulmón y no queremos tener un neumotórax. Por lo tanto, siempre tiene que estar con 300 a 500 ml para que la varilla esté bajo esta agua bidestilada. Y la siguiente varilla es la que conecta el interior del frasco al exterior para equiparar las presiones. Porque va a estar ingresando, pero también tiene, si ingresa líquido, la misma cantidad debería salir en aire. Este método se suele utilizar en neumotórax. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que está drenando? Porque va a estar burbujeando. Sistema de 2 frascos para mayor seguridad. Sistema no aspirativo. El primer frasco no necesariamente tiene que estar bajo agua, porque el frasco de seguridad es el segundo. Tenemos entonces esta varilla que viene del paciente, cae el líquido hacia el frasco, y esta segunda varilla que está en el espacio sobre el líquido, que va al segundo frasco, y aquí sí va bajo agua. Y aquí se da la seguridad, porque mantiene entonces este sello de agua. El cuidado que nosotros siempre teníamos cuando lo usábamos, ya hace muchos años que no se lo utiliza, por lo menos la que habla, la última vez fue en el año 2012. Teníamos que tener mucho cuidado porque estos frascos, si se chocaban entre sí, se podían quebrar. Así que había que tenerlos separados en canastito y siempre en una sola posición. Si cambiábamos al paciente, había que clampear la silicona del paciente. Sistema de 3 frascos de vidrio. Primer frasco donde cae el líquido que viene del paciente o el aire. Segundo frasco de seguridad. Y el tercer frasco, miren acá, es el frasco que se conecta a la aspiración central. Esto es cuando requerimos de un drenaje aspirativo. ¿Qué aspiración le vamos a dar? ¿La que esté en la pared? No. La aspiración la da la varilla central que está numerada, como por centímetro. ¿No? Entonces nosotros queremos 8 centímetros de presión negativa, hundimos hasta el número 8. Queremos 5, sacamos la varilla hasta que nos quede en el 5. ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener? Que siempre que esté aspirando y esto esté burbujeando, el líquido va a ir bajando. Por lo tanto, tenemos que valorar que el frasco de aspiración siempre contenga la misma cantidad de agua para que la varilla esté suspendida a los mismos centímetros. Y eso se hace por lo menos 2 veces durante el turno de 12 horas. Ahora, para facilitar todo esto, se creó este sistema de drenaje pleural que es desechable, de un solo uso. Ya hay diferentes marcas, está el Aquacel, el Covidem, el Pleurovac u otros. Pero prácticamente todos funcionan iguales, en donde tenemos esta conexión que va hacia el paciente y que tiene un sistema de anillado que impide que se doble la silicona. Ya tenemos este lugar
esta columna que está numerada es para recibir el líquido o aire que viene desde el paciente. Se va llenando en ese orden. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Que si se cae, se van a equilibrar las 3 columnas que están para recoger el líquido y no vamos a poder medirlo. Así que no se debe caer nunca y para eso utilizamos este soporte que está en la base y también algunos tienen estas varillas que son como colgantes metálicos que es para fijarlo bien. Tiene esta segunda columna que es para seguridad, que era en el fondo el frasco que tiene la varilla bajo el agua, ¿verdad? Y esta varilla la llenamos hasta 2 centímetros de altura. No son 2 cc, son 2 centímetros de altura que equivalen a aproximadamente 45 cc. Y tenemos entonces, aquí viene la cavidad pleural, se está llenando, se llena el segundo y se llena el tercero. ¿Cuándo lo vaciamos? Cuando llega a 2/3 de su capacidad. O sea, estos drenajes son para 2600. No vamos a esperar a que lleguen a los 2600 porque estaría demasiado lleno. Siempre lo vaciamos a los 2/3. Y tenemos el sello del agua. El sello del agua que se llena ¿por dónde? Por donde conectamos la aspiración. Llenamos hasta 2 centímetros de altura y nos vamos a dar cuenta porque esto está con azul de metileno. Así que nosotros siempre vamos a ver que tiene sello de agua. ¿Por qué? Porque está el azul de metileno hasta los 2 centímetros. ¿Por qué se hace esto? Porque de lejos nosotros entramos a la sala del paciente e inmediatamente vemos que está con azul de metileno y está sello de agua entonces. La tercera columna es la columna de la aspiración. La columna de la aspiración, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si está funcionando o no está funcionando? Porque va a estar burbujeando si está aspirativa. Ahora, aspirativo o no aspirativo. Cuando queremos a lo mejor eliminar líquido en una primera instancia, vamos a darle aspirativo, aspirativo, y generalmente se hace con menos 15 centímetros de agua, después van bajando a menos 12, menos 10 al pasar de los días. Y generalmente las últimas 24 horas, antes de retirar el drenaje, lo dejamos sin aspiración. ¿Cuál es la importancia que tenemos que ver? Por ejemplo, si el drenaje te ha estado dando 100 cc todos los días y de repente al tercer día das 300, claramente no es normal y hay que avisar al cirujano. ¿Cuál es el retiro del drenaje pleural? Bueno, ya lo hemos tenido 24 horas sin aspiración y nos ha dado muy poco de líquido drenado. Puede ser menos de 200, inclusive menos de 100, o a veces no da nada las últimas 24 horas y ahí nos está indicando que se puede retirar. Antes de retirarlo, se pide una radiografía control para que estén seguros que el pulmón está expandido. Ya hay que no vaya a estar de nuevo colapsado, no. Hay que ver que el paciente esté mucho mejor, esté sin disnea, que el patrón respiratorio esté normal, o sea, no que un pulmón suba y el otro baje, no, sino que los dos al mismo tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Le pedimos al paciente que haga una aspiración profunda. Dice, mantenga la respiración y ahí retiramos de un solo movimiento y sellamos inmediatamente con un apósito. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería especiales previo a la instalación del drenaje? Por supuesto, verificar que la indicación esté en ficha, que esté el consentimiento informado, que el paciente sepa lo que se va a realizar. Si es necesario, rasurar o recortamos los vellos de la zona, lavar la zona con agua y jabón, marcar la zona, eso lo va a hacer el cirujano, pero lo tiene que marcar así que el lápiz indeleble, registrar todos los signos vitales y preparar el drenaje que se va a utilizar. Durante la instalación, ¿qué es lo que hace enfermería? Claramente tenemos al paciente monitorizado, ¿verdad? Evaluamos todos los signos vitales, sobre todo respiración y saturación. Comprobamos antes de conectar que el drenaje esté funcionando en forma correcta. Comprobamos que tenga sello de agua, que tenga la cantidad de líquido para hacer la presión negativa y por supuesto comprobamos que la aspiración central esté funcionando.
Garantizamos que todo esté aséptico. Cuando usted arma el drenaje pleural, lo arma con guantes estériles y sobre campo estéril. Y de hecho lo llevamos en paquetito al lado del paciente. Y también tenemos que registrar a qué altura quedó el drenaje pleural inserto en el paciente. Generalmente yo lo marcaba con lápiz indeleble, entonces cualquier movimiento inmediatamente me iba a avisar. ¿Cuál es la mantención? Que el apósito que esté alrededor del drenaje esté siempre limpio y seco. Generalmente las primeras horas lo va a cambiar rápidamente y después cada 24 horas. Y cuando lo cambie, fijarse en la zona de inserción, que no tenga signos de inflamación, que esté el punto de fijación, etc. Y por supuesto que estén todas las fenestraciones dentro del paciente y no fuera. Y siempre verificar que el drenaje esté en posición vertical, que esté conectado a la aspiración, que esté seguro y que esté marcado. Los cuidados en enfermería en general son favorecer la movilización del paciente. Si se va a movilizar, tener cuidado con el drenaje, que nadie lo vaya a tirar en forma accidental, ¿verdad? Se tiene que evaluar siempre la fijación de este drenaje para evitar cualquier desplazamiento o retiro accidental. Y si es necesario, siempre tener en el velador del paciente, en la unidad del paciente, un par de pinzas, porque si se llega a salir el drenaje accidentalmente, la primera persona que llegue llega a pinzar doble pinza y doble calampeo. Aparte de avisar rápidamente al cirujano porque hay que volver a instalar otro drenaje. Y el drenaje, cuando lo medimos, que se mide una vez al día, se marca dónde se está midiendo, o sea, no una vez al día, una vez en cada turno. 12 horas mido, a las 2 horas siguientes mido hasta donde llega, con lápiz indeleble y lo voy marcando. Del retiro del drenaje pleural, importante ver si requiere analgesia porque es un poco doloroso, ¿verdad? Valorar los signos vitales, favorecer esta posición que esté lo más cómodo posible, que todo sea con técnica aséptica, que el apósito que quede posterior quede oclusivo y registrar todo lo que se ha realizado. De las complicaciones más frecuentes que vamos a ver, obstrucción del tubo de drenaje, alguien lo pisó, alguien lo aplastó, alguien lo fijó inclusive en la cama, la movió y dejó pisando a lo mejor la silicona. Ojo, observar continuamente el sitio de inserción porque podría desplazarse. Comprobar siempre que el tubo y la silicona no se acoden. Comprobar la permeabilidad del tubo. Comprobar que esté aspirando. ¿Cómo lo compruebo entonces? Repito, burbujea. Las complicaciones más frecuentes son que se salga el tubo. Y para prevenirlas, siempre fijarse en la seguridad del paciente. El tubo pleural siempre se fija con un tubo, con un punto a piel. Y eso lo tenemos que ver siempre. Y si falla el punto a piel, se puede volver a colocar un punto a piel. Y eso no tenemos problema. ¿Cuáles son las etiquetas para nuestro proceso enfermero? Riesgo de infección por la retirada relacionado con inserción de drenaje pleural y o procedimientos invasivos. Dolor relacionado con deterioro de la integridad pleural y presencia de tubo de drenaje torácico. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con la disminución de la expansión pulmonar. Deterioro de la movilidad física relacionado con la presencia del tubo torácico y dolor. Y temor relacionado con el proceso y el desarrollo de los acontecimientos. Pasemos ahora a ver algo de aspiración de secreciones. Definición, tenemos claro que es un procedimiento encaminado a extraer secreciones del árbol bronquial por medio de la aplicación de presión negativa. Y esta técnica es utilizada cuando la tos es inefectiva y el paciente no puede expulsar en forma independiente sus secreciones. Ya, y para eso entonces utilizamos lo que estamos viendo aquí, la sonda de aspiración, que tiene una válvula que cuando tapamos aspira y cuando la mantenemos sin cubrir no está aspirando. Tiene un par de fenestraciones en su punta y la punta es punta roma. Cuando no vamos a aspirar, cuando
hay una inflamación importante de la epiglotis. Cuando los pacientes tienen fractura de base de cráneo o sospecha. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque los pacientes generalmente con fractura de base de cráneo presentan estos ojos de mapache. Bueno, y claramente diagnóstico, ¿verdad? Hemorragia nasal. No vamos a aspirar, podríamos causar más daño. Infarto al miocardio por el estrés que provoca y en pacientes puede provocar broncoespasmo. Y si tenemos el antecedente, lo vamos a pensar. ¿Cuáles son las indicaciones? Ya dijimos, tos inefectiva, gran cantidad de secreciones que no se pueden eliminar. Puede ser también para obtener alguna muestra para algún examen citológico. Atelestasia masiva por algún tapón de mucosidad. Sospecha de aspiración de contenido alimentario gástrico, también vamos a aspirar rápidamente. Desaturación, aumento de la presión inspiratoria máxima cuando está en ventilación mecánica. Disminución del volumen cuando está en ventilación mecánica. Aumento de la frecuencia respiratoria en forma brusca. Aumento del trabajo respiratorio y presencia de sonidos respiratorios durante la auscultación. ¿Qué nos están indicando entonces? Secreciones. ¿Cuáles son los materiales? Lo estamos viendo aquí. Tenemos el aparato de aspiración portátil o que esté conectado a la aspiración central. Un tubo de conexión, silicona, que conectamos entonces la sonda al aspirador portátil o aspiración central. La sonda, que tiene que estar estéril, que no se ve aquí, pero necesitamos guantes estériles, están aquí, antiparra y mascarilla no están, pero tienen que tener. Riñón, con algo de agua estéril, que generalmente usamos suero glucosalino, para limpiar la sonda. Y alguna fuente de oxígeno por si el paciente desatura y, por supuesto, controlar todos nuestros signos vitales. Aquí tenemos la aspiración central, tenemos la conexión de oxígeno, la conexión de aire comprimido y a su lado siempre va a estar la aspiración central. ¿Ya? Y vemos la conexión. ¿Estamos? ¿Qué hacemos primero? Encendemos la aspiración central en una presión negativa de 80 a 120. No más que eso. Conectamos el tubo de aspiración a la sonda de aspiración. Lavamos las manos, preparamos, nos colocamos la mascarilla, las gafas y los guantes estériles, humidificamos la sonda, no la pasamos nunca seca, la humidificamos con agua. ¿Ya? Puede ser agua estéril o suero fisiológico. Primero se debe aspirar la boca del paciente, ¿ya? Para que quede limpia. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no se hace, puede que parte de la secreción en la boca se vayan a la vía aérea. Y después, para la aspiración nasal, nos cambiamos de sonda. Y si hemos contaminado los guantes, claramente también los guantes, e introducimos el catéter por una de las narinas, ¿ya? 3 a 15 centímetros o hasta tener tope con las secreciones para empezar a aspirar. Cuando retiramos, retiramos aspirando, no rotamos. Antiguamente se enseñaba que se rotaba al salir, pero hay estudios que dicen que hay daño tisular, por lo tanto no se rota. Se vuelve a aspirar agua estéril con la sonda para limpiarla y después se vuelve a realizar el procedimiento las veces que sea necesario. Traten de ver siempre cuando están aspirando de colocar un osímetro de pulso para ver y verificar la saturación siempre del paciente. Materiales para circuito abierto, lo que ya vimos. ¿Ya? Y el circuito abierto, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando el paciente se puede desconectar del respirador fácilmente o simplemente no tiene un respirador mecánico, sino que está usando oxigenoterapia a lo mejor y está con secreciones que no puede eliminar. ¿Cuándo utilizamos la aspiración cerrada? Cuando hay aspiración de secreción en pacientes sometidos a ventilación mecánica, en la que no se precisa desconectar el circuito del respirador porque nos podría caer la saturación del paciente rápidamente. Del circuito cerrado, antes de realizar el procedimiento, conectamos la sonda aspiración a la aspiración central y abrimos la sonda a la aspiración. ¿Por qué? Porque esta sonda se mantiene conectada al paciente, pero no siempre se mantiene conectada a la aspiración, porque podríamos pasarla a llevar. Así que cada vez que la vamos a utilizar,
la conectamos a la aspiración central. Introducimos la sonda del circuito cerrado a través del tubo traqueal o de traqueostomía hasta encontrar resistencia y retiramos aspirando. Cuando retiran toda la sonda, se puede acoplar una jeringa de DSC con suero fisiológico que se puede introducir si las secreciones están muy espesas y habría que aspirar luego. Cuando ha realizado la aspiración, puede utilizar guante de procedimiento, todo esto no lo habíamos mencionado, y después de realizarla se retira los guantes y se lava las manos. Esta es la sonda que va conectada al ventilador mecánico, ¿ya? A las mangueras del ventilador mecánico realmente. Esta parte va conectada al tubo endotraqueal y este tubo de acá arriba va conectado a las mangueras del ventilador. Algunas veces le colocan un filtro bacteriano y después las mangueras del respirador. Esta es la sonda que está cubierta, está en una funda. ¿Ya? Pero cuando yo la introduzco, se mantiene dentro de su funda. Esta es el anexo para conectar a una jeringa con suero fisiológico. Y esta es esta parte que está con un tapón celeste, es la que conectamos a la aspiración central. Y cuando la dejamos de utilizar, quitamos ¿qué es este? No sé si lo están viendo. Este lo quitamos y aquí conectamos a la aspiración central. De todas maneras lo vamos a ver en un video. Ya, y este es el sello, que también lo vamos a ver en el video y que mantiene nuestra seguridad. Se llama Tracker. ¿Cuándo se usa? En pacientes con tubo endotraqueal, sometidos a ventilación mecánica, que pueden tener traqueotomía, también sometidos a ventilación mecánica. ¿Dónde se usa? En unidades de cuidado intensivo, ya sea de adultos o pediátricos, en las salas de cirugía y en las unidades de emergencia. ¿Cuáles son los objetivos de enfermería? Conservar la permeabilidad de las vías respiratorias, aspirando secreción, ayudando a la tos y a la posición del paciente, posición Fowler o semi-Fowler. Aumentamos también la eficacia ventilatoria con la posición, aliviando el dolor, aumentando o enseñando, educando sobre los ejercicios respiratorios y el drenaje postural y asegurando que el paciente tenga un suministro adecuado de oxígeno. También disminuimos las demandas corporales de oxígeno, hacemos una atención rápida, bajamos las demandas metabólicas, reducimos al mínimo la ansiedad o la angustia del paciente, le tenemos que entregar confianza a este paciente. ¿Cuáles son las posibles etiquetas diagnósticas? Limpieza ineficaz de la vía aérea, patrón respiratorio ineficaz, deterioro del intercambio gaseoso, deterioro de la ventilación espontánea, riesgo de aspiración y riesgo de asfixia. Y ahora vamos a los videos.